por Beatriz y por Pamela. Bueno, primero vamos a iniciar definiendo el término de bioética. Es un neologismo acuñado por Van Rensselaer, Potter bioquímico y profesor de oncología, que en su libro Bioethics, Bridge of the Future, plantea una nueva disciplina que combina el conocimiento biológico con el conocimiento de los valores humanos. Una disciplina que se convierte en apasionante para quien se introduce en ella, percibiéndose como necesaria para moldear nuestra práctica y fundamentar nuestras decisiones. La bioética, como una disciplina que pone en perspectiva los problemas o dilemas que debe enfrentar el médico con sus pacientes, presenta desafíos particulares en el ámbito pediátrico. Debemos enfrentar una relación médico-familia, que es mucho más complejo que la relación médico-paciente en los adultos. Bueno, en pediatría se deben aplicar los principios básicos de la ética teniendo en consideración a los padres del niño, ya que este depende en lo biológico, en lo social, en lo ético y principalmente en lo legal con ellos, y es algo que pues no se debe ignorar. Bueno, la pediatría es una relación triangular, ya que aquí los profesionales de salud tratan a niños que no son capaces ni competentes para tomar decisiones y por eso se comunican a través de un adulto. Las decisiones sobre el cuerpo, la vida y la salud de un niño deben hacerse entonces buscando siempre el mayor beneficio para el menor. Es siempre y cuando no hay una capacidad de decisión. Aquí es donde se plantea un gran problema ya para definir cuál es el mejor beneficio y pues quién va a tomar esta decisión. Bueno, ¿y quién toma la decisión? Pues por lógica podemos decir que son los padres y legalmente, como está escrito en el Código Civil, eh, sería la patria potestad, donde se dice que Disculpe. Listo. Donde se ejercerá siempre en beneficio de los hijos y deber de estos será pues obedecer a sus padres mientras pertenezcan bajo su potestad y respetarlo siempre. Y aquí se establece la relación de equipo médico con la familia del paciente. Aquí es donde se pueden plantear muchas dudas, como son las siguientes. ¿Cómo se mide la capacidad de toma de decisiones? ¿A partir de qué edad, si es que la hay, se puede considerar que un niño o joven es competente? ¿Dónde entran las teorías sobre el menor maduro? Si hay conflicto de intereses entre la decisión de un niño y la de sus padres, ¿a quién se tendrá en cuenta? Y si según el criterio médico los padres no están tomando el mejor curso de acción para su hijo, ¿qué se debe de hacer? Bueno, de acuerdo a los criterios legales, un menor de 18 años no puede tomar estas decisiones, lo cual nos obliga a trabajar con sus representantes legales, ya sean sus padres u otros, quienes regirán su autonomía y esto se verá en los principios éticos. En el contexto legal, la competencia es la capacidad de una persona de ejercer sus derechos jurídicos y del punto de vista de la ética clínica, la competencia del paciente le permite ejercer su autonomía. Los principales criterios de competencia se pueden evaluar en aquellas edades límites como son habilidad para comunicar decisiones, comprender la información recibida, apreciar la situación y sus consecuencias y manipular racionalmente la información. Bueno, los principios éticos. Los principales son la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. En pediatría se deben aplicar teniendo en consideración a los padres de los niños, ya que, pues, como lo mencioné al inicio, estos dependen en lo biológico, en lo social, en lo ético y legal de ellos, y es algo, pues, que no se debe ignorar. Bueno, vamos a empezar con la beneficencia, relacionado con la decisión del médico en el que se busca el máximo beneficio para el paciente. Los padres suelen solicitarle al médico la aplicación de este principio,
Sin embargo, habrá ocasiones en las que los padres no tengan la capacidad de decidir qué es lo mejor para el niño, o bien habrá padres que no les interesa o no les conviene defender los intereses del menor. Ante esta circunstancia, el médico debe intervenir para que la sociedad asuma la defensa de los intereses del niño que no está adecuadamente representado por los padres. La no maleficencia. Se trata de no hacer daño. Tiene que ver de forma importante con aspectos de investigación de ética clínica. No se recomienda que los niños sean incluidos en las investigaciones para evitar posibles daños. Los derechos de los niños tienen preferencia sobre la ciencia y la sociedad, ya que se debe imperar el respeto y dignidad de la persona. La autonomía, libertad, privacidad, autogobierno y el derecho que tiene cada persona de tomar sus propias decisiones. La principal manifestación de la autonomía es el consentimiento informado. Se debe tener la certeza de que la información brindada haya sido comprendida y que los padres han logrado captar la realidad del padecimiento y las diferentes alternativas frente al estado de salud del hijo. Justicia. Importante relación médico-familia del paciente, donde el profesional de la salud tiene la obligación de transformar las necesidades básicas insatisfechas en necesidades satisfechas, hasta donde puede ser posible y sin desatender el respeto a la vida de la persona. Defender el derecho defender el derecho que tiene todo niño que reciba la atención que requiere para lograr una calidad de vida que le sea aceptable o a morir de una manera digna. Bueno, respetar Y la vida bueno, en el momento. Ok, sí. perdón, María. Bueno, ya la bioética en pediatría es respetar la vida desde el momento mismo de la concepción, respetar y hacer respetar los derechos de los niños, buscar la solidaridad entre los humanos, mantenerse actualizado para ofrecer más y mejores opciones de diagnóstico y tratamiento, evitar abusos, imprudencia, riesgos y tensiones sin justificación y siempre darle prioridad a los niños ya que son el futuro de nuevas generaciones. Prácticamente es lo que vimos pues en lo que viene en nuestro código de ética, de que siempre tenemos que estar actualizados para que podamos brindar siempre el mejor servicio y la mejor atención pues a todos los pacientes, no primordialmente a los niños, pero sí a todos los pacientes en general. Y bueno, ya por último, dentro de nuestras conclusiones, la relación médico-paciente en la pediatría hospitalaria está conformada por un grupo amplio de personas, que son el paciente y su familia y el equipo médico que está pues a su cuidado. Del punto de vista de los equipos de trabajo, se hace recomendable mantener una buena relación con los pacientes, en este caso sus familias, para lo cual se recomienda mantener siempre un interlocutor conocido por ellos, que se mantenga en el tiempo, que entregue la información en forma adecuada y continua, que apoye en los momentos difíciles y ayude a las decisiones más trascendentales. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. A ver, vamos a ver. Mario, Dígame, maestra. danos un ejemplo de un procedimiento de beneficencia o un ejemplo, ¿verdad? En el caso de un paciente pediátrico. No lo que escribiste en la presentación. Dinos tú un ejemplo. Sí, de beneficencia. Sí. Bueno, pues es cuando generalmente, bueno, como yo lo entendí, lo habíamos escrito ahí,
Los padres del paciente tienen la obligación de exigirle, pues, este aspecto al médico. ¿En qué podría consistir? En que si tienen a un niño que está, no sé, con una, tal vez enfermedad terminal o algo así, que el médico haga todo lo posible para que las condiciones en las que se desarrolle el término de su enfermedad sean las adecuadas. O inclusive, como bien lo mencionaban en la diapositiva, hay veces que los familiares o los padres de familia no, no apoyan de este lado, entonces el médico tiene que hacer valer pues los derechos del niño a como dé lugar, no importa si los papás están de acuerdo o no. Ajá. Pero entonces los tendría que estar obligando. Si no están de acuerdo, los tendría que obligar, de acuerdo a lo que tú planteas. Pues es que los derechos de una persona son de carácter obligatorio, entonces no importa si tienen, si, si siguen bajo la patria potestad de sus papás o no, o de cualquier persona que sea su tutor, pues tienen que cumplirse sus derechos sí o sí. Pero eso no sería un ejemplo de beneficencia. Allí sería una beneficencia obligada, porque los padres no estarían de acuerdo. ¿Tú por qué consideras que no estarían de acuerdo? Si lo que se les está planteando, pues va a ser un procedimiento de beneficio para el niño. Bueno, en el caso de que los padres sí estén de acuerdo, por ejemplo, se me ocurre algo que puede ser, bueno, al momento de buscar el máximo beneficio del niño, me imagino si, por ejemplo, por alguna razón el niño tuvo una bacteria en alguna extremidad, la cual pueda complicarle que pueda, no sé, por ejemplo, en la mano que tenga una bacteria y se la tengan que amputar, pues ahí el máximo beneficio sería que le tuvieran que realizar la amputación para que no siguiera la infección. A pesar de que no es algo, pues, fácil de asimilar, tendrían que hacerlo para el beneficio del menor. El médico lo tiene que realizar porque se está jugando tal vez la vida del niño. A ver, Beatriz, un ejemplo de no maleficencia en el caso de un paciente pediátrico. No nos digas lo que pusieron en la presentación, danos un ejemplo. Bueno, es que como lo mencionamos, siempre se va a tratar de buscar Les dije a todos que cuando sus compañeros terminaran sus presentaciones, tenían que prender su cámara. A ver, Beatriz. Bueno, como lo mencionamos, siempre se va a tener que buscar el mayor beneficio. Por lo tanto, si un ejemplo en un procedimiento yo leí un ejemplo que, ay, ¿cómo lo puedo plantear? En el que el niño se tiene que someter a un procedimiento agresivo, por ejemplo, ya yéndonos a extremos, a cáncer. Y se tiene que someter pues a distintas operaciones que ya no le va a dar un estilo de vida pues sano y que ya va a depender completamente de los padres por el resto de su vida o que simplemente ya queda como poco tiempo de vida del niño y lo quieren todavía someter a procedimiento. Aquí es donde los profesionales de salud pueden entrar y decir que sería mejor para el niño pues disfrutar el tiempo que le queda para ya no sufrir, para que él ya no sufra tanto en sus últimos días. Más o menos, regular. A ver, Pamela, ponnos un ejemplo de autonomía en estos pacientes pediátricos.
Pues bueno, la autonomía básicamente se refería a la libertad de tomar ciertas decisiones en cuanto al pequeño. Entonces, pues prácticamente sería pues es que, bueno, relacionándolo un poquito a lo que estaba diciendo mi compañero Mario, nosotros siempre tenemos que ser demasiado claros y no usar tantos tecnicismos a la hora de darle el diagnóstico a los papás, a la hora de explicarles qué procedimientos se le tienen que aplicar o qué procedimientos se le tienen que dar para que los papás entiendan el beneficio que puede tener esto y así tomen como que la mejor decisión. Nosotros no podemos obligarlos a que a fuerzas tienen que hacer lo que nosotros le digamos, pero pues nosotros por ética siempre les vamos a dar como que las mejores opciones, las opciones que le van a traer el beneficio al paciente. Entonces también tenemos que ser como que demasiados claros, demasiado explícitos para que ellos entiendan lo que nosotros realmente queremos, pues queremos ofrecerle al paciente, que ellos confíen en que los procedimientos que nosotros vamos a realizar van a ser los más adecuados para que ellos así puedan tomar pues la mejor decisión y la decisión que pues va a beneficiar al paciente. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Se quedan cortos. De acuerdo al planteamiento que había hecho Mario, él dice que sí puede obligar a los papás desde el punto de vista legal. Es parte de los derechos del paciente. Y tú dices que no. Entonces, esa es una cuestión de interpretación y de tener muy claro a qué se refiere cada uno de los términos. Bien, Mario, danos un ejemplo de justicia en estos pacientes pediátricos. Sí, maestra. Bueno, pues tomando todo lo que ya hemos pues abarcado ahorita, un ejemplo de justicia, bueno, obviamente nosotros tenemos la obligación de satisfacer en todo lo posible las necesidades del paciente o de tratar de resolver pues dentro de donde se pueda los problemas. Y bueno, de justicia obviamente es que los derechos de la persona sean cumplidos al pie de la letra. O sea, que todo lo que la ley abarca sea cumplido pues correctamente. Cuando un paciente entra a un hospital, un niño, no importa su edad, no importa si tiene dinero, no importa si no, la ley lo protege de que lo tengamos que tratar con dignidad y de que busquemos que, pues de que todos los problemas que tengan una solución. Claro, sí se puede. Se debe de poder. Beatriz, dinos por qué es tan importante el rol o el papel de los padres de familia en el momento de tomar decisiones para el paciente pediátrico. Pues porque siempre los padres van a buscar pues la salud del niño y por ejemplo, como nosotros como profesionales de salud, nos tenemos que dirigir o también ponernos en el lugar de los padres de que sí es una decisión muy importante porque no es como tomar una decisión de pues de ellos mismos, sino ya es de un menor y pues se trata de sus hijos y ellos son los responsables hasta cierta edad o hasta los 18 años que son como legalmente que pueden tomar la decisión. Bien, algo muy importante es cuando el niño pertenece o está dentro de un núcleo familiar, ¿verdad? O dentro de una estructura familiar, es la dependencia biológica y social. Entonces el niño es dependiente biológico y social de sus padres. Y estos van a tener precisamente el papel fundamental del desarrollo pleno de los infantes. Luego entonces ellos se convierten en tutores o responsables legales de los niños y en tomar las decisiones. Como resulte, nunca vamos a querer que resulte el procedimiento mal. Vamos a estar
implementando, vamos a estar autorizando procedimientos que causen beneficio en los niños, no que les causen un daño. Entonces, esta dependencia biológica es importante finalmente. Pero aparte de eso, algo muy importante de lo que no hablaron es que en el caso de la autonomía, aparte de que les demos una explicación explícita a los padres, por ejemplo, vamos a suponer que al paciente, ustedes ponían un ejemplo de un paciente oncológico. Si al paciente se le va a hacer un procedimiento, por ejemplo, como parte de este tratamiento oncológico, que va a ser una quimioterapia, una radioterapia, esto, y no se nos tiene que olvidar que la autonomía nos implica y nos obliga a que nosotros le demos un consentimiento informado a los padres. Pero también algo muy importante en los pacientes oncológicos es que el niño debe de saber cuál es el procedimiento al que él se va a someter. Es increíble cuando ustedes vayan a un centro hospitalario y vean a este tipo de pacientes. Si ustedes fueran, por ejemplo, al Instituto Nacional de Cancerología en la parte pediátrica, el niño sabe exactamente qué es lo que le están poniendo, cada qué tiempo se lo están poniendo, qué es lo que está haciendo esa quimio, esa radioterapia en su procedimiento, si lo están inmunodeprimiendo, cualquier procedimiento que se le esté haciendo, los niños saben perfectamente bien y les pueden explicar qué es lo que está haciendo el procedimiento. Luego, entonces, en el caso del paciente pediátrico, no solo nos tenemos que conformar con darle una información veraz a los papás, también los niños también tienen sus derechos, también son pacientes y tenemos la obligación de darles una explicación exhaustiva de cuál es el procedimiento que se está haciendo. Si al niño no se le va a dar, por ejemplo, no hablemos de un oncológico, al niño se le va a operar, pues una manera muy sencilla, por ejemplo, de que nosotros, un ejemplo de la autonomía es que nosotros, por ejemplo, hagamos y lo llevemos al laboratorio para que el niño realice su tratamiento preoperatorio a nivel de laboratorio o a nivel de rayos X, de cualquiera de todos los análisis y todos los estudios preoperatorios del niño. Y por ejemplo, tan solo simple y sencillamente el llevarlo a sacar sangre, hasta para extraer sangre o tomar muestras en el caso de los niños, ustedes van a ver que en muchos hospitales está el consentimiento informado, ¿verdad? Pero es tan importante, ¿por qué? Porque los niños ven una aguja y les da miedo. Muchos, ya que están allí, aunque sepan a lo que van y cuál es el procedimiento a seguir, pues obviamente que les causa miedo, les causa pánico. Ustedes van a ver que incluso hay gente en algunos hospitales, es profeso, que le ayudan a los papás, no solo a agarrar al niño, sino a convencerlo de una buena manera de que el procedimiento que se le va a hacer o al que se va a someter va a ser el más adecuado y que entonces, como fin de consentimiento o fin de convencimiento del procedimiento, el niño se deje, por ejemplo, extraer sangre. Entonces, es muy importante esta parte de hablar del diálogo, se llama escucha en confianza para el niño, de que sepa, aunque sea un procedimiento severo o un procedimiento invasivo, lo que vamos a proceder, que el niño sepa exactamente qué es lo que nosotros estamos persiguiendo, qué es lo que se va a hacer de procedimiento para que él sepa. Y entonces, pues hay muchos ejemplos en el paciente pediátrico. Y una de las cuestiones es, yo les preguntaba esta parte de los padres de familia, porque ¿qué pasa con aquellos pacientes a los que se les hace algún procedimiento y no necesariamente viven con sus padres? Entonces, por ejemplo, hay niños de la calle a los que los atropellan, hay niños de la calle que por alguna situación los llevan a un centro hospitalario y no tienen un dependiente económico, ¿verdad? O alguien que se haga responsable en el caso de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el principio de justicia? Así, si nosotros decimos que tienen derecho, pues entonces, desde el punto de vista de justicia de este principio, el Estado se hace cargo de su potestad,
para que ese paciente se le haga el procedimiento, ¿verdad? Y que entonces el Estado o el hospital en este caso asume la responsabilidad, como no tiene parientes, no tiene a quien darle ese informe finalmente de cómo se haga, que se haga el procedimiento porque es una cuestión de emergencia que está, a lo mejor puede estar en peligro su vida y finalmente pues es un procedimiento que se le tiene que estar haciendo. Entonces, esto es muy importante porque en el caso de los niños especialmente, los principios éticos, y de hecho hay una parte en la Comisión de Derechos Humanos que esta es profesa, ¿verdad? Para vigilar los derechos de los niños, la vigilancia en esto. Entonces nosotros hoy vemos que hasta en las caravanas de migrantes que hoy vemos todos los días en las noticias, que van en el transcurso del país, aún para los países extranjeros, una parte de la Comisión de Derechos Humanos hay para la vigilancia de esos derechos de los migrantes, en el caso de los pacientes adultos, pero también hay así es profeso para las mujeres embarazadas y en especial para los niños. Entonces, aún cuando no sean del país, está esa vigilancia y en nuestro país de todos modos está esa condición, esa vigilancia estrecha, precisamente porque las cuestiones éticas en este rubro o en esta edad es profesa del niño es algo muy, muy importante, ¿verdad? Que se vigila y que se le tiene que dar seguimiento y especial cuidado en el caso de esto. Y vamos ahora a hablar de la parte del diálogo, de los tecnicismos. Hay que tener cuidado finalmente en ese sentido con la explicación que se le da, ¿cómo se llama? A los padres, pero también al niño finalmente, ¿no? Entonces también se le tiene que explicar, como les decía, el procedimiento, como se llame, no ocultarle finalmente lo que le estamos haciendo, porque claro que él nos entiende perfectamente bien, a lo mejor no tan rápido, ni con la reactividad que nosotros quisiéramos, ¿cómo se llama? Pero claro que lo entienden muy bien. ¿Por qué? Porque además él es la persona que va a sufrir o que va a ser susceptible de ese tratamiento. Entonces, esa parte es muy, muy importante. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? A ver, Ivonne, ¿tienes Sí, alguna pregunta? Sí, no, pregunta no, era sobre un caso. sí, Hace muchos años, cuando yo iba en la secundaria, en el hospital donde trabajaba mi mamá, había una niña de 5 años con mucha seguridad a nivel, o sea, el caso era, de lo familiar era jurídico, porque tenía como diagnóstico, candidiasis. Entonces, ¿cómo era posible que una niña tuviese candidiasis a nivel bucal? Entonces, cuando se hacen a ciertos análisis de laboratorio, que en este caso fue el jefe de laboratorio de mi mamá, en la orina encontraron espermatozoides. Entonces, al hacer las investigaciones presuntivas, se encontró que el cuidador principal de la niña, porque ambos papás trabajaban, había abusado sexualmente de la menor y ese cuidador era el abuelo paterno. claro. Entonces, bajo esa diligencia, se le quita patria potestad tanto a los papás como se le restringe al abuelo paterno la cercanía con la menor y la menor pasa a ser ahora sí que se oye raro, pero propiedad del Estado. Sí, entonces lo que les decía, el Estado asume esa parte. Pasa con los niños abusados, pasa con los niños maltratados también, ¿no? Entonces, bueno, pues es esto. Entonces, en el caso de los niños, hay que tener mucho cuidado con estos principios
Bien. ¿Alguna pregunta o alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Vamos entonces ahora a continuar. Vamos con el equipo 6. Antes de que empecemos con el equipo 6. Hace un ratito, alguien me escribió que le diera acceso a la plataforma. Por eso no tengo el acceso a la plataforma, porque de repente uno no puede controlar todo y por eso le pido a alguien que me apoye. Se lo tienen que pedir a Rodrigo. ¿Sí? Entonces, comencemos con el equipo 6. Por eso a Rodrigo le tienen que avisar quién va a presentar, porque él es el que comparte la pantalla. Entonces, Sí, equipo maestra, 6. Rodrigo, bueno, me dijo Chucho que podía ayudarme a... Ajá, yo le voy a ayudar, pero ¿me habilitas, porfa? Va, te habilito, Chucho. ¿Ya? No me deja. Sí, ya debes de poder compartir. Bueno, nosotros somos el equipo 6, conformado por Castro Álvarez Juan Rafael, Hernando Rodríguez Andrés y Tapia Márquez María Guadalupe. Y vamos a hablar de la bioética en el envejecimiento. Y bueno, el planteamiento del problema. El proceso de envejecimiento es universal, progresivo, asincrónico e individual. Universal porque afecta a todos los seres vivos, progresivo porque se produce a lo largo de todo el ciclo vital en forma notable. Porque los diferentes hacen una diferente edad, depende de genéticas, ambientales, sociales y de vida de conocimiento en la población. Un momento en el periodo del ser humano, permanencia, nace a continuidad, una condición de productor, actuales sentidos. ¿Sabes qué, Andrés, no se te entiende? No se te entiende lo que estás diciendo. Está muy mal tu audio, perdón. No sé si sea mi internet. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, ahorita sí. Ok, bueno, entonces repito esta parte. Bueno, la parte del planteamiento del problema, el proceso de envejecimiento es universal, progresivo, asincrónico e individual. Universal porque afecta a todos los seres vivos, progresivo porque se produce a lo largo de todo el ciclo vital en forma inevitable, asincrónico porque los diferentes órganos envejecen a diferente velocidad, individual porque depende de condiciones genéticas, ambientales, sociales y de estilos de vida de cada individuo. Se considera que el envejecimiento en la población es un episodio, un momento en el periodo biológico
y vital de un ser humano, a cuya permanencia, aumento de la expectativa de vida y aún de expansión amenaza quebrar la continuidad de identidad del grupo social en su condición de productor, transmisor de los valores actuales que le dan sentido. Por ello, dentro de los tópicos más resaltantes del desarrollo de la sociedad humana está el siguiente, por favor. El proceso normal de envejecimiento produce cambios en la homeostasia y en los sistemas neurológicos central, periférico y autónomo, cardiovascular, articular, respiratorio, renal, etc. A medida que avanza el proceso de envejecimiento existe mayor probabilidad de que se instalen enfermedades degenerativas. Esta mayor probabilidad de enfermedades degenerativas, sumada a estilos de vida inadecuados y condiciones socioeconómicas deprivadas, hace que el estado de salud funcional de la persona mayor esté en una condición de mayor vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad puede transitar desde la autonomía a la fragilidad, dependencia y finalmente la postración. Siguiente. Y bueno, sigue mi compañera. Bueno, el desarrollo. La bioética respecto al adulto mayor plantea temas puntuales que inciden con las conclusiones de dignidad que merece frente al desarrollo tecnológico y social de los tiempos actuales. Tal vez el desafío más crucial para una bioética del diálogo y de la responsabilidad sea el dar nuevos sentidos a la vida en la vejez y contribuir a desarrollar una medicina sustentable que, sin renunciar a sus exigencias internas de progreso, ofrezcan equidad al acceso y verosimilitud de promesas para sus usuarios. Una medicina realista en sus aspiraciones y mesurada en sus logros será sin duda una práctica social distinta de la basada en la tecnociencia. La que sigue, por favor. Con el rápido desarrollo de la tecnología médica, se involucrarán en los estudios clínicos de adultos mayores a numerosos proyectos, muchos de ellos totalmente nuevos y sofisticados, que incluirán indudablemente los genéticos. Ante esta perspectiva deben desarrollarse conocimientos y aplicarlos con equidad, justicia y solidaridad, porque el envejecimiento no solo es una cuestión biológica, sino sociológica. Es fundamental mantener un planteamiento ético ante el horizonte que se abre ante nosotros para saber adaptarse a una situación social totalmente nueva. La que sigue. Los problemas éticos se pueden presentar cuando el anciano o sus familiares se encuentren con un conflicto que atente contra su dignidad, como obligar al adulto mayor a permanecer aislado, administrarle nuevos fármacos sin estudios suficientes justificatorios, abandonarlo o ser negligentes en su cuidado o maltratarlo, a excluirles de servicios asistenciales por razones utilitarias, a abusar de su estado de incapacidad mental, entre otros. El ser adulto mayor consciente y competente es digno, merece respeto, tiene una serie de derechos en cuanto es un agente moral y no puede ser utilizado sin el derecho a ejercer su voluntad. La autonomía le atribuye estos derechos. Asimismo, debe tomarse en cuenta el nuevo concepto de calidad de vida, diferente a las consideraciones tradicionales de carácter sagrado e inalienable, según la cual los adultos tienen derecho a una vida sin sufrimientos, a una medicalización sin restricciones. El concepto de calidad de vida que se utiliza actualmente en la bioética como producto de su inspiración utilitarista se comporta más bien como un criterio restrictivo y reduccionista, que se opone al concepto de sanidad o dignidad de la vida que se utiliza en el ámbito de la economía y la política. Relación con los principios éticos, beneficencia.
El profesionista debe hacer su actividad profesional de manera eficaz y competente, cumpliendo de forma adecuada sus tareas, además de ejercer la profesión pensando siempre en el beneficio de los usuarios y la sociedad. No maleficencia. Ningún acto de la actividad profesional debe tener la intención de hacer daño al paciente o la sociedad. Justicia. El profesionista debe tratar a cada usuario según su condición social, intelectual, económica, lo amerite. Autonomía. Intenta evitar una relación de dependencia o paternalismo. El profesional debe lograr que el paciente participe de forma activa y responsable en las decisiones que implican la prestación del servicio. Se debe contribuir a que el usuario logre autonomía y autogestión, así como la sociedad como sujeto colectivo. Y bueno, las conclusiones, de nuestra parte, son: los pacientes de la tercera edad en México tienen un buen apoyo moral por parte del Estado. Lamentablemente, es en la parte ética en donde existen muchas carencias. Familias que abandonan a los ancianos. En el área de hospital se le intenta dar el mejor trato posible. El personal que llega a cometer actos en contra de los pacientes generalmente no es selectivo. Debe considerarse en el adulto mayor condiciones que le reconocen como persona por encima de cualquier situación, circunstancia. Está considerado, no se pierde, es un valor inherente a todo ser humano, no admite discusión, generando a la dignidad humana, que consiste en el reconocimiento de los derechos que le corresponde a todo ser humano. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias. Es la última vez que les digo que una vez que termine la presentación, todos deben de prender su cámara. La última vez. Si eso hacen el día del examen, en automático, ni me pregunten, les voy a poner 0. Y una vez se los digo, ¿eh? Bueno. A ver, vamos a ver. Juan Rafael. Conexión Miss, por eso no está conectado, creo. Y tu audio es malísimo, además. A ver, les voy a preguntar, Andrés, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere el problema de ageísmo en los pacientes geriátricos o en los pacientes ancianos? ¿Qué significa? Pues lo que yo entiendo es discriminación por la edad, ¿no? Del paciente. En este caso, los adultos mayores. ¿No? Bueno, fuera también, pues, su religión y todo, ¿no? O sea, es lo que yo entiendo. No. A ver, Guadalupe. Pues yo entiendo lo mismo, maestra, que es discriminación por edad. Discriminación por edad, no. A ver. El ageísmo se denomina por su término o por su nomenclatura como automarginación o marginación. Automarginación porque lo hace el mismo paciente geriátrico, o marginación porque lo hace la familia, la sociedad, todo esto. Entonces, el ageísmo en los pacientes geriátricos
es un fenómeno que se da del paciente geriátrico en todos los niveles, tanto económico, como educativo, como cultural o como sanitario. Esa es una parte o una condición o una situación que se da aquí. Bueno, ¿y por qué esto es importante? ¿Por qué el ageísmo es importante? Y implica una vertiente de los problemas éticos que se presenten en este grupo de edad y cómo se da. Entonces, parte de esa problemática ética es presentar el ageísmo. Pero también otro rubro que tiene que ver con el ageísmo es una situación que se denomina conciencia de estorbo. ¿Y qué es la conciencia de estorbo? Que es la sensación de sentirse estorboso y molesto para quienes lo rodean y para sí mismo. Entonces, por eso les decía que el ageísmo o es social o también puede ser de la misma persona. ¿Y esto por qué? Pues porque el paciente geriátrico se va a sentir deprimido, aislado o separado, ¿verdad? Va a sentir que estorba a quienes lo rodean, ya sea porque nosotros se lo hemos creado o porque él mismo, dentro de sus procesos de envejecimiento, ¿verdad? Se va dando esta situación social. Después hay otra parte que es pérdida de la autonomía, cierto grado de la autonomía y dependencia. Y esto se va a presentar en algunos problemas, ya sea desde el punto de vista biológico o cognitivo. Entonces, esta situación o esta condición se va a dar también por una situación o por problemas y cambios propios del envejecimiento. Y la otra es la cuestión que tiene que ver con el maltrato, que a veces que se da un maltrato físico o incluso psicológico de ese paciente geriátrico. Bueno, y esto es importante, ¿por qué? Porque finalmente los principios éticos nos dicen que esta parte, por eso hay tanta gente, tanto profesionista o tanto profesional hoy en día que está enfocado, incluso en el caso de los nutriólogos, ya hay una vertiente, ¿verdad? Muy interesante que habla sobre la psicología en la nutrición. Y la psicología en la nutrición, tanto para pacientes pediátricos, para mujeres embarazadas, para pacientes que tienen alguna discapacidad, pero también para los pacientes senescentes o geriátricos. Entonces, esta es una vertiente muy importante de estos aspectos psicológicos que nosotros debemos de seguir. Entonces, ¿este es un principio ético, un problema ético que se da? Sí, y todos hemos visto, por desgracia últimamente, muchos casos de individuos, ¿verdad? Y ahorita vamos a eso, de pacientes geriátricos que son violentados, que son maltratados, que son marginados, ¿verdad? Y cuestiones de estas. Bien. ¿Y cuál es la otra parte que es muy importante en este sentido? Es a lo que se refiere a que el anciano tiene un valor absoluto y un fin en sí mismo. ¿Ya qué se refiere esta parte? ¿Recuerdan lo que era el fin y los medios? Bueno, entonces esta parte se dice que el paciente geriátrico tiene un valor absoluto y un fin en sí mismo. ¿A qué se refiere este término? Dice que todo anciano merece respeto absoluto e incondicional, con valor y no precio, que debe ser un fin, es decir, la parte última, y no un medio, como un alguien y no como un algo que se pueda manipular. Y entonces, aquí tenemos hoy en día precisamente algo que yo suelo decirle, por ejemplo, que les platico a mis papás, ¿verdad? De esta condición. Hoy en día nosotros vemos, si nosotros somos más analíticos y somos críticos de las acciones gubernamentales, hace unos días se vio la discusión y la aprobación del presupuesto de egresos para el siguiente año por parte del gobierno. Y si ustedes se fijan, como parte de este alegato, le bajó 200 millones de pesos al INE, al Instituto Nacional Electoral. No digo si está bien o está mal, pero finalmente fue un hecho.
Pero cuando nosotros vemos las conclusiones de a quién se les otorgó el presupuesto, el gobierno garantizó que para los programas sociales que tiene, estuviera garantizado el presupuesto para esos programas sociales. Y hoy en día, el programa de los adultos mayores viene a ser parte de esto. Los adultos mayores vienen a ser el medio, es un medio político, no es el fin. El fin no es beneficiar a los pacientes geriátricos, es utilizarlos para sus campañas electorales, para que vayan a votar, para que cuando tienen que apoyar alguna situación en especial lo hagan, ¿verdad? Y cuestiones así. Entonces se convierte algo que es algo bueno, ¿verdad? Como principio, se vuelve en algo no ético. ¿Por qué? Porque sí están utilizando a los pacientes geriátricos precisamente como un medio para llegar o para tener una situación de apoyo político, pero no porque piensen que la finalidad sea otorgarles realmente ese apoyo como tal para que realmente compren alimentos y demás. A mí me llama mucho la atención cada vez que les dan a los pacientes geriátricos, y esto es un fenómeno que todos lo podemos ver en un centro comercial. Si ustedes me preguntan a mí, yo no tengo idea de cuándo les pagan a los pacientes geriátricos. Pero si un día se me ocurre ir determinado al centro comercial, yo ya sé que ese día, sin que nadie me diga, les pagaron a los pacientes geriátricos. Porque ese día está lleno de viejitos allí el centro comercial. Llámese la cadena que ustedes me digan. Pero algo que me llama mucho la atención, ¿verdad? Es eso. Ustedes vean el carrito del abuelito, con trabajos y camina. Hay algunos que los llevan en silla de ruedas. ¿Pero de qué está lleno el carrito? Una vez le dije a mi mamá, cuando fui con ella, y fuimos de manera fortuita, no sabíamos. Le digo, fíjate tú de qué está lleno el carrito. El carrito estaba lleno de botellas, de vino, de botellas de refresco, ¿sí? Y entonces yo le pregunto, a ver, lo trajeron al viejito para que firmara, para que diera su tarjeta, pero yo no creo que ese alcohol sea para él, que esos refrescos sean para esa persona anciana que ya está muy anciana. ¿Por qué no está llena de queso bajo en grasa? ¿Por qué no está llena? ¿Por qué no tiene jamón que sea hiposódico? ¿Por qué no tiene atún en agua? ¿Por qué no tiene cajitas de té? Alimento que pueda consumir el paciente geriátrico. Y ya está llena de algunas otras cosas. Y entonces le digo, fíjate tú el otro carrito tenía rompope,